¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con una nueva reunión el día de hoy. Esto de una otra manera es la continuación de lo que en la semana pasada habíamos visto, muchachos, con respecto a la filosofía de la Ilustración. ¿Tú te acuerdas que Kant, el principal representante de la Ilustración, consideró de que la razón nos proporcionaba leyes para conocer el mundo, pero también para actuar bien, actuar de manera correcta, de manera libre? De tal modo que Kant sostiene que, por ejemplo, esta realidad que veo, digamos, yo veo una pared amarilla, una pizarra verde, yo veo automóviles que pasan por la calle, ¿no es cierto? Ya, toda esta realidad es de una u otra manera determinada por mis facultades racionales, por mis condiciones a priori. Por tanto, afirma Kant, jamás de los jamases conoceremos al mundo tal como es, al mundo en sí mismo. Por otra parte, como hemos visto, Kant sostiene de que la razón me dice que debo actuar siempre sin buscar nada a cambio, por buena voluntad. Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser convertida en ley universal, afirmó este pensador alemán. Y claro está, pues como te conté, y vas a decir que no, Kant hablaba de lo importante que era la Revolución Francesa, de cual él consideraba que iba a ser la última revolución de la humanidad. De que a partir de eso los estados racionales iban a desencadenar una suerte de paz perpetua. Ahora, la Ilustración como movimiento, chicos, tuvo una respuesta en Europa también, pero principalmente en Alemania, con un movimiento llamado el romanticismo. Los románticos critican muchísimo a esa actitud ilustrada de la razón. Los románticos también son hinchas, son fervorosos partidarios de la Revolución Francesa. Pero mientras que los ilustrados creen que la Revolución Francesa es un acontecimiento de la razón, los románticos consideran que la Revolución Francesa, por ejemplo, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, es una manifestación de la fuerza, del ímpetu, del sentimiento humano, de lo que realmente somos. La razón, dicen los románticos, es fría, metódica, meticulosa. La razón no comprende una realidad dinámica. La razón ve al mundo de modo mecánico, de manera de que la razón no comprende el dinamismo de la vida. Y a decir de los románticos, la única manera de comprender la vida es a través del sentimiento, a través de la fuerza y la pasión. Muchos alemanes como Schelling, Novalis, Hellmeier, Hölderlin eran románticos. Es un movimiento bien bonito y bien amplio que se desarrolla en muchos países y se repite en Alemania. ¿Por qué menciono a los románticos, profesor? Porque de una u otra manera el señor Hegel va a ser fervoroso partidario de la Ilustración, pero también va a asumir algunas tesis románticas, principalmente el hecho de que Hegel y los románticos conciben a la realidad no tanto fría, fija, inmutable, sino la realidad es dinámica, la realidad es en constante movimiento, que nada en este mundo está quieto. Pero ¿cuál es la observación que hace este autor alemán a los románticos? Que mientras los románticos consideran que el acceso a la realidad se da a través del sentimiento, Hegel, como hincha de la Ilustración, sostiene que es la razón, la facultad que nos permite comprender las cosas. Lo que sucede, dice Hegel, es que los románticos han entendido mal lo que es la razón. Claro, porque los románticos decían, no, la razón es fría, meticulosa, todo lo ve matemática, todo lo ve sumas y restas. Hegel es un alemán y responde, no, señores románticos, yo seré muy amigo de ustedes. Yo he sido bastante amigo de Hölderlin. Hemos estudiado juntos en la Facultad de Teología en Tubinga. Claro que sí, somos teólogos, es mi pata de muchacho. Somos fervorosos partidarios de la Revolución Francesa. Plantamos el árbol de la libertad junto con mi otro amigo Schelling. Pero hay algo que te equivocas, querido romántico. Que lo que tú llamas razón, fría, meticulosa, realmente se llama entendimiento. Ojo, muchachón. Lo que los románticos llaman razón, fría, meticulosa, que se basa en el cálculo y que tú empleas cuando desarrollas un ejercicio de trigonometría o de física,
no es tanto razón, sino una facultad llamada entendimiento. La razón, querido romántico, la razón, estudiante, es una facultad distinta. Es una facultad que me permite ver al mundo de manera discursiva, de manera procesual. Hegel le iba a llamar de manera dialéctica. La razón es algo quieta y fría, la razón es dinámica, pero poco a poco iremos viendo eso. Entonces ya sabes, ¿ya? Tanto para Hegel como para los románticos, la realidad es dinámica. Pero mientras que Hegel considera de que el acceso a la realidad sea a través de la razón, los románticos consideran que ese acceso sea a través del sentimiento. Lo que pasa es que los románticos no han entendido qué cosa es la razón. Eso frío, matemático, que te permite a ti estudiar, se llama entendimiento. La razón es algo más. ¿Y por qué, señor Hegel, es la razón la que nos permite acceder a lo real? Porque si no fuera así, sería imposible la ciencia. La ciencia es racional, eso es cierto. Si la razón no fuera el medio para conocer el mundo, entonces no sería posible el conocimiento científico. No sería posible tener un conocimiento preciso acerca de la realidad. Entonces, es la razón la que me permite comprender la realidad. Además, Hegel, te comenté, ¿no? Partidario de la Ilustración, bastante fervoroso de la Revolución Francesa, muy afín al romanticismo. Hegel también tenía una formación bastante religiosa. Él vivió en la época en la cual, ya estamos en el siglo XIX, Napoleón Bonaparte había estado invadiendo ya Europa. Alemania no era un país unificado, Alemania era un montón de países chiquititos en el cual el más importante era Prusia. Entonces, la sociedad de Hegel todavía era un poquito feudal, aunque había bastante nacionalismo germano. Por eso es que Hegel siempre estuvo desde muy muchacho con la idea de lograr algún día que Alemania se constituya en un solo Estado y que de un otro modo debe haber un poderoso Estado alemán, así como hay un poderoso Estado francés, también debe ocurrir lo mismo con Alemania. Asimismo, Hegel era bastante fervoroso, te lo digo de nuevo, de la Revolución Francesa y también de Napoleón Bonaparte. En octubre de 1806, Hegel estaba culminando una obra llamada La Fenomenología del Espíritu. Él estaba en la ciudad de Jena, en Alemania, obvio. Y en ese momento las tropas de Napoleón se habían enfrentado con las tropas de Prusia, en Jena. Y se cuenta que Hegel visualizó a Napoleón viendo el resultado de la batalla. Un general triunfante en caballo, cómo revisaba a sus tropas, lo cual a Hegel le pareció algo bastante llamativo, le causó mucho impacto. Es cuestión de ubicarse en la época, ¿no? Es como que tú eres bastante fanático, eres bastante hincha, te gusta mucho un artista, un deportista, y tanto que lo ves en vivo, ¿no? Lo ves en directo, lo ves a unos metros. Entonces te causa mucho impacto, ¿no? Y Napoleón Bonaparte, pues profesor, no vas a compararlo con un artista, ¿no? Con un futbolista. Napoleón es un hombre pues que trasciende la historia por la humanidad entera, ¿no? Entonces el impacto debió ser mayor. Por eso es que Hegel, cuando vio a Napoleón montado en su caballo, escribió, ¿no? He visto a la razón, el alma del mundo montado en su caballo, el hombre que va a traer la libertad en el mundo. O sea, Hegel era un señor que consideraba que Napoleón Bonaparte, muchachón, encarnaba la libertad humana y que era el encargado de trasladar la civilización por Europa, si se puede, por el mundo. Muy parecido a lo que, por ejemplo, hoy vemos, ¿no? A veces hay personas que creen que cuando Estados Unidos va a invadir un país, cree que Estados Unidos está trasladando la civilización a ese país, ¿no? Algo así, ¿no? Como que Estados Unidos es el encarnador de la democracia. Ya, Hegel pensaba con respecto a Napoleón Bonaparte, pues. Hegel era un luterano, o sea, tenía una formación religiosa protestante. Era muy, muy religioso. Recontra. Él no tanto estudió filosofía, él estudió teología. Te dijo hace un rato eso, ¿no? En la Universidad de Tubinga, junto con Hölderlin y Schelling, que fueron sus mejores amigos. Hegel siempre estuvo interesado por hacer que exista un conocimiento cabal de las cosas. Y desde muy muchacho, Hegel era un estudioso de las religiones, por obvias razones, ¿no? Se sabe que una persona con formación religiosa, pues, ¿qué va a tener en su cabecita, no? Entonces, más o menos cuando Hegel tenía 21 años o 22 años, comienza a estudiar las religiones antiguas, entre ellas la religión judía
y la religión griega. Según Hegel, en la religión judía, en lo que está en el Antiguo Testamento, existe una división entre el hombre y Dios. Una separación en la que Dios le manda al hombre y el hombre está prácticamente esclavizado por Dios, al punto que es una virtud tenerle miedo. Por esa razón el hombre judío se sentía sometido, sostiene Hegel. Pero si tú lo comparas con la religión de los griegos, en la religión griega el hombre tiene un vínculo íntimo con su Dios, al punto de que Dios es celoso, es alegre, llora, tiene penas, tiene diversiones y deseos como los seres humanos. Hay una suerte de unidad, no solo entre Dios y el hombre, sino también entre el Estado, la sociedad y el hombre. Es como que en los griegos existiera una unidad entre lo particular, que es el hombre, y lo universal, que es Dios o la sociedad. Y por esa razón sostiene Hegel que los griegos eran personas felices, que estaban bien contentos en su sociedad. Es como que la religión griega es la antítesis o lo opuesto del judaísmo. ¿Quién viene a juntar ambas? ¿Quién viene a sintetizar esas dos religiones? Dice Hegel, el cristianismo. Por un lado, para el cristianismo Dios impone normas, impone leyes, como decían los judíos. Pero por otro lado, entre Dios y el hombre, para los cristianos, existe una comunidad, una unidad, una integración entre lo total, que es Dios, y lo particular, que es el hombre. Y eso fue tomado de los griegos. Entonces es como que el cristianismo viene a sintetizar ambas religiones opuestas. Hegel todavía no había elaborado su filosofía, que es bastante vasta, pero que más o menos por ahí va el asunto. Como que Hegel ya tenía esa actitud de integrar aspectos contrarios, de considerar que una cosa nos lleva a lo contrario y que ambos aspectos se sintetizan en una unidad, que es más o menos lo que Hegel siempre va a pensar. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo en esta parte, queridos estudiantes, el pensamiento de Hegel es uno de los más importantes del siglo XIX. Hegel es un fervoroso partidario de la Ilustración y del Romanticismo. Hegel intenta sintetizar los dos. Considera que la realidad es dinámica, como los románticos, pero a la vez se accede con la razón, como lo pensaban los ilustrados. La formación religiosa de Hegel y el hecho de ser muy partidario de Napoleón Bonaparte va a permitir que en él se genere una filosofía bastante curiosa que se llamará, o que los historiadores de la filosofía van a llamar, el idealismo absoluto.